Libro Perfección, del pastor Colin Standish. Capítulo 1. Lo que no es perfección. Capítulo 2. Perfección y madurez. Capítulo 3. La perfección y la reforma. Prefacio. La Biblia enseña la perfección de carácter y no la perfección de la carne o de la naturaleza. La perfección es significativa para todos los aspectos de los actos salvíficos de Dios. Tuvo que ser hecho un sacrificio perfecto para adquirir la salvación de la raza humana. Es necesario un perfecto sumo sacerdote para completar la expiación de la humanidad. Es necesario el carácter perfecto de los escogidos de Dios para responderle a las mentiras de Satanás de que Cristo no puede asegurar la victoria en las vidas de la humanidad caída. Es necesario el perfecto carácter de los fieles escogidos de Dios para asegurarles a los ángeles que es seguro salvarlos. Es necesario el perfecto carácter del pueblo de Dios para cumplir las promesas de Dios. Es necesario el perfecto carácter del remanente de Dios para cumplir los propósitos del Evangelio. Es necesario el perfecto carácter de los santos de Dios para cumplir la ley. Es necesario el perfecto carácter de los elegidos de Dios para ser libertados de la culpa. Es necesario el perfecto carácter de los obedientes a Dios para prepararnos para el juicio. Es necesario el perfecto carácter de los ungidos de Dios para recibir su aceptación y nuestra seguridad. Es necesario el perfecto carácter de los santificados de Dios para traer unidad entre el pueblo de Dios. Es necesario el perfecto carácter de los que se han entregado a Dios para que estemos listos para la segunda venida de Cristo. Es necesario el perfecto carácter de los leales a Dios para salvaguardar la armonía del universo. Capítulo 1. Lo que no es perfección. La perfección no es carne santa. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída no será transformada hasta que esto que es mortal tenga inmortalidad y esto corruptible sea incorruptible en el retorno de Jesucristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 42, 51 al 53. A esta transformación se la llama glorificación, pero los hijos de Dios obtendrán la victoria sobre toda tentación satánica, no a través del poder humano, sino que a través del poder de Cristo. Judas 24 dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con alegría. La perfección no es perfeccionismo. A menudo la perfección y el perfeccionismo son confundidos. Muchas veces la hermana White usa la palabra perfecto. Ella consistentemente la usa como un don dado por Dios a todo cristiano sometido. Además, ella declara que Dios no solo imputa la perfección, sino que también la imparte. Ella nos dice lo siguiente: presentaba la justificación por la fe en el garante, Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia
al desvalido agente humano. Testimonio para los ministros, página 89. Solamente en una ocasión la hermana White usa la palabra perfeccionismo y es en la cita siguiente. Dios no confiará el cuidado de su preciosa Grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo. Hombres que, por su conducta mientras estaban en tales errores, se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Primeros Escritos, página 101. En ediciones más recientes de Primeros Escritos se registra el entendimiento divino al cual se está refiriendo la hermana White. Algunos de los primeros adventistas, poco después de la experiencia de 1844, perdieron su fe en Dios y se encauzaron en el fanatismo. Elena de White enfrentó a estos extremistas con un "así dice el Señor". Ella reprendió a aquellos que decían tener carne santa y que por lo tanto no podían pecar. De los tales, ella escribió más tarde lo siguiente. Sostenían que los que estaban santificados no podían pecar, y esto naturalmente conducía a la creencia de que los afectos y deseos de los santificados eran siempre correctos, y nunca había peligro de que los indujeran al pecado. De acuerdo con este sofisma, estaban practicando los peores pecados bajo el manto de la santificación y por medio de su influencia engañosa y mesmérica estaban obteniendo un extraño poder sobre sus asociados, que no veían el mal de estas teorías de apariencia hermosa y por ello seductoras. Los engaños de estos falsos maestros me fueron presentados en forma bien abierta, y vi la terrible cuenta que se lleva de su vida en los libros de registro y la tremenda culpa que descansaba sobre ellos por profesar completa santidad, mientras que sus actos diarios eran ofensivos a la vista de Dios. Nota biográfica de Elena de White, página 90 y 91. El movimiento descrito en la década de 1850, al cual se refiere la hermana White, fue muy similar al movimiento de la carne santa de la década de 1900, en el cual las personas decían ser perfectas en la carne mientras practicaban grandes abominaciones. La perfección no asegura una inmunidad contra pecados futuros. La victoria hoy no es garantía de victoria para mañana. Tenemos que convertirnos diariamente para que podamos poseer el poder de Cristo habitando en nosotros. Es posible caer, como todos nosotros podemos tristemente testificarlo. Pero cuán maravilloso es saber que si pecamos, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Pero el mismo texto nos llama a cesar de pecar. Capítulo 2. Perfección y madurez. Varias palabras griegas son traducidas como perfección en la versión autorizada de la Biblia. Cada palabra griega tiene su matiz de significado, algunas veces indicando madurez o pleno desarrollo. Algunos dicen que la idea de perfección sin pecado es un mito bíblico. Sin embargo, contextualmente, frecuentemente una interpretación de madurez no es apropiada. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 48 dice: «Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». Si vamos a sustituir la palabra madurez por perfecto, en este texto enfrentaríamos problemas. Cuando Adán y Eva fueron creados eran perfectos,
pero todas sus facultades eran capaces de ser desarrolladas. Así eran perfectos, pero inmaduros. Así es cuando recibimos a Cristo. Somos perfectos, pero ciertamente somos muy inmaduros. La perfección de Dios es establecida sobre un conocimiento infinito. Jamás podremos alcanzar la madurez de la perfección de Dios, ni aún en la eternidad. Ni siquiera los ángeles poseen esa perfección, pero el Señor ha prometido su poder para darnos la victoria sobre la tentación. Nuestra perfección es dependiente del poder de Cristo, momento tras momento, para obtener la victoria sobre la tentación. Capítulo 3. La perfección y la reforma. Los reformadores del siglo XVI tuvieron grandes dificultades al lidiar con el concepto de perfección. Esto resultó de su herencia teológica. Lutero fue entrenado en un monasterio agustiniano. Él estudió los escritos de Agustín antes de colocar sus ojos sobre las Escrituras. Aun cuando Lutero era capaz de percibir la mayoría de las herejías post-agustinianas, él retuvo muchos de los errores agustinianos, como la predestinación, una vez salvo, salvo para siempre, la naturaleza no caída de Cristo, el pecado original y el bautismo de infantes. Él aceptó la imposibilidad total de la obediencia cristiana a la ley. Por lo tanto, los reformadores protestantes retuvieron muchas influencias católico-romanas. Muchas doctrinas agustinianas se han vuelto ahora más persuasivas en el movimiento protestante que en el propio catolicismo. Lutero traspasó sus conceptos agustinianos a Juan Calvino y de Calvino a Beza, Juan Knox y a muchos otros. Los emigrantes europeos trajeron estos errores al Nuevo Mundo. En el siglo y medio que transcurrió después del establecimiento de los movimientos evangélicos y de la Reforma, no ha habido mayor voluntad para redescubrir los principios bíblicos de la vida cristiana victoriosa. Esto proviene de su adherencia al concepto católico romano de santificación, construido en parte sobre el hacer de Dios y en parte sobre el hacer del hombre. Así es normalmente sostenido por los evangélicos que el principio de la santificación no tiene cabida juntamente con la justificación en la calificación del hombre para el cielo. No fue sino hasta el siglo XVIII que Juan Wesley lideró un fuerte movimiento, algunas veces denominado como Movimiento Santo, el cual trajo al frente de la discusión el poder del Evangelio para proveer la victoria sobre la tentación. Fue Wesley el que influyó fuertemente a los primeros adventistas del séptimo día en su entendimiento de la perfección de carácter. Juan Wesley enfrentó mucha oposición. Uno de sus mayores oponentes fue el conde von Zinzendorf. Comentando los puntos de vista de von Zinzendorf, Wesley escribió: «Hay escasamente una expresión en las Santas Escrituras que hayan producido más ofensa que esta. La palabra perfecto es la que muchos no pueden soportar. Hasta el mismo sonido de ella les produce abominación, y cualquiera que predique la perfección que es obtenible en esta vida, corre el grave peligro de ser contado por ellos como algo peor que un impío o un publicano». Cita tomada de las obras de Wesley, volumen 6, página 1. Aún hablando del conde von Zinzendorf, Wesley continúa: «No», dice el gran hombre, «este es el error de los errores. La odio desde mi corazón.
persigo a través de todo el mundo con fuego y espada esta idea, que usted pueda vencer el pecado. Misma cita. En respuesta, Wesley dijo: yo digo, ¿por qué tanta vehemencia? ¿Por qué están aquellos que se oponen a la salvación del pecado, con excepción de pocos, tan enojados? En el nombre de Dios, ¿por qué están tan encariñados con el pecado? ¿Qué es lo que ha hecho Él por usted? ¿Qué es lo que Él ha hecho por usted en este mundo o en el venidero? ¿Y por qué es usted tan violento contra aquellos que esperan una liberación de Él? Misma cita.